¿Cuáles serán sus acciones concretas para reorientar la exportación mexicana a otros estados, aparte de Estados Unidos, a fin de que no nos afecte tanto la renegociación y la política proteccionista de Estados Unidos? Lo primero que tenemos que hacer es destetarnos de los gringos y ponerlos en su lugar también, hablarle al presidente americano como se le debe hablar a un presidente. Tenemos que ver hacia otras partes. Fuera de Estados Unidos nosotros tenemos que trabajar mucho en Asia, India, Corea, Japón y Sudamérica sobre todo, y hacer el Tratado de Libre Comercio entre los mismos mexicanos, norte de México, sur de México, y eso va a potenciar mucho las cosas que los mexicanos quieren de nosotros. Sostengo que la mejor política exterior es la interior y nos amenazan con construir muros, con militarizar la frontera, con perseguir a nuestros paisanos. Lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra economía, que haya trabajo en México para que la gente no tenga necesidad de emigrar. Nosotros vamos a apoyar a los migrantes porque van a buscarse la vida a Estados Unidos, no van por gusto, y estamos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio y debemos de aprovechar la relación con Estados Unidos, una relación de amistad y de respeto mutuo. Eso es lo que yo propongo. Por un lado, por supuesto, diversificar, pero por otro tenemos que replantear la relación con Estados Unidos. No perdamos de vista que el 80% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Un error histórico inaceptable haber recibido a Donald Trump en Los Pinos, cuando el señor llevaba un año en plena campaña insultando, vejando, agrediendo a los mexicanos. Luis Ángel, tenemos oportunidades en muchas partes del mundo y las vamos a aprovechar. Pero antes de hablar de comercio y de inversión, tenemos que hablar de respeto. El presidente Trump hace 4 días nos volvió a insultar. Y cada vez que nos insulta, nuestros migrantes y su vida y su dignidad corre peligro. Me gustaría saber su postura de sí o no a aumentar el salario mínimo y cómo lo van a lograr. El comercio y la inversión tienen que servir para cerrar brechas. Y hoy en México tenemos brechas muy importantes. Tenemos una gran distancia entre el norte y el sur, tenemos una gran distancia entre el hombre y la mujer, y tenemos una gran distancia entre los mexicanos que tienen mucho y los mexicanos que no tienen nada. Y tenemos que lograr que el comercio y la inversión nos ayuden a cerrar esas brechas. Yo fui secretario de Hacienda efectivamente 2 veces y pude bastante bien. Me encargaron un cierre y me encargaron el año más difícil de la economía mexicana en mucho tiempo. Me tocó desaparecer la primera zona para hacer solamente una, la del salario mínimo. Y me tocó ser el secretario de Hacienda en 2 ocasiones que más lo incrementó. Hay que mejorar y trabajar para que esa distancia entre norte y sur se haga más breve, con inversión, con comercio, pero trabajando directamente con las familias y viendo cómo les podemos ayudar. No estoy de acuerdo en esta postura, que es la que ha manifestado en algunas ocasiones el presidente Donald Trump. En esto coincido, que hay que aumentar los salarios en México. Ellos están planteando que se incluya en la renegociación del tratado el aumento a los salarios. Yo estoy de acuerdo. Aquí en la franja fronteriza vamos a aumentar al doble el salario mínimo y no ganan precisamente 2 veces más los trabajadores de Estados Unidos con relación a los trabajadores mexicanos. Llegan a ganar hasta 10 veces más. Esto es totalmente injusto. No podemos estar hablando de un acuerdo comercial si no hay igualdad en los salarios, si no se busca la igualdad en el salario. Diego, creo que tu pregunta es fundamental, porque no se trata nada más de que haya trabajo, se trata de que el trabajo esté bien pagado para que la gente pueda sostener a su familia. 2 propuestas concretas. Primera, aumentar de inmediato el salario mínimo a 100 pesos y en los primeros 4 años del gobierno duplicarlo. Y segunda, que toda la gente en México que gana menos de 10,000 pesos, estamos hablando de 15 millones de personas, no paguen impuestos sobre la renta. Se necesitan 335 pesos más o menos para que la gente pueda tener una posibilidad. No debe existir el salario mínimo. Eso es una mafia en el tema de la condición económica de México.
las economías abiertas o las economías que protegen su producción. La inversión y el comercio nos ha ayudado, pero no nos ha ayudado a todos. Y eso tiene que ver con tu pregunta. Aquí están compitiendo, como en la época de López Portillo, a ver quién por decreto fija los salarios más altos. Lo que hay que hacer es llevar más inversión al sur-sureste para que sean más productivos, para que les vaya mejor y para que cerremos esa brecha. Aquí hay un dato oficial. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México fue cuando más inversión extranjera directa llegó a la ciudad. En el tiempo que fui jefe de gobierno, 37,000 millones de dólares. En el tiempo que fui jefe de gobierno. Nunca en la historia de la Ciudad de México había llegado tanta inversión extranjera y a las pruebas me remito. Aquí el farsante es Andrés Manuel López Obrador. Yo conozco ese numerito y es completamente tramposo. Ese numerito incluye en 2001 la venta de Banamex y en 2004 la venta de Bancomer. Estamos hablando de inversión que genera empleos. Ahora resulta que estás muy orgulloso de haberle vendido la banca a Estados Unidos y a España, y a las pruebas me remito. Si hubiera habido tanta inversión, ¿por qué cuando fuiste jefe de gobierno? Y aquí están las cifras, las pueden ver. La economía en la Ciudad de México creció la mitad de lo que creció a nivel nacional, y la tasa de desempleo, que es el mejor indicador, si hubiera tanta inversión como tú dices, la tasa de desempleo aumentó 63% cuando tú eras el jefe de gobierno. Y lo que te enseñé ahí es el censo económico del INEGI. Es un farsante, Andrés Manuel. La información que tengo es de la Secretaría de Economía. A ver, Andrés Manuel, no mientas, responde con claridad. ¿Ese numerito que presentaste incluye sí o no la venta de Bancomer y de Banamex? ¿O no lo sabes porque tus asesores te preparan las tarjetitas y no tienes idea de lo que estamos discutiendo? Hay que potenciar el campo mexicano, que está totalmente desprotegido. Hay que proteger el área de potenciar y subsidiar el campo mexicano para potenciarlo y poder competir con las economías del mundo en el tema de los alimentos. Y hay que liberar el tema de la economía exterior, potenciar la economía nacional, bajando impuestos. El impuesto sobre la renta del 35 al 30, el IVA del 16 al 10 y evidentemente quitar el impuesto a la gasolina. Eso va a ayudar a que liberemos la inversión, protegiendo evidentemente las inversiones en el campo. Si queremos cerrar la distancia entre el norte y el sur, tenemos que invertir más en el sur. Tenemos que tener mejores carreteras, tenemos que tener mejores puertos. Tenemos que hacer nuestra tarea para que ese comercio y esa inversión ayuden. Comprar barato para traer a México y vender en Estados Unidos y en otras geografías nos ayuda. Cerrarnos implica perder empleos, implica regresar a 88. No era un buen momento 88 para regresar. Para el caso específico de la frontera, bajar el IVA a la mitad, como estaba antes de que el PRI lo aumentara, y un plan nacional de infraestructura justamente para hacer más competitivo a todo el país. Hoy solo 10 estados se aprovechan fuertemente de las exportaciones, queremos que todo el país se integre. Hay una cosa que es peor que los engaños, y es la hipocresía. Van 2 veces que se refieren a Atlanta. Lo que no dice José Antonio Meade es que él se fue a estudiar a Estados Unidos, pagado por el gobierno mexicano, y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España. Pues no que muy nacionalista, los dos son unos hipócritas. Es Ricky Riquín, Canallín, Ricky Riquín Canallín. No tiene nada que ver lo de mi hijo con el que tú hayas mantenido tu familia en Atlanta.